Bueno, Efesios, ¿todo lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Voy a leer desde el capítulo 1 para que podamos entender la otra parte que yo voy a leer. Pero yo me voy a enfocar en la segunda parte, pero si no entendemos la primera parte, nos costaría. Dice aquí la palabra del Señor, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Ahí quiero hacer una pausa tantito, porque todas estas cosas es lo que Dios hizo Jesucristo por nosotros. Nos salvó, nos llamó, nos salvó, nos redimió del pecado. Teniendo toda esta bendición nosotros, nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, como quien pone una cosa en layaway, que le ponen el sello ahí y ya dice esto pertenece a alguien más. Entonces así nos ha puesto el Señor a nosotros en este momento. Luego, cuando el apóstol dice esto, luego pasa al versículo 15 y dice él, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 18 va a ser mi texto en este día. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Antes de pasar más allá, dice Pablo que él estaba orando, en palabras comunes, Pablo está orando para que Dios abra los ojos del entendimiento de la iglesia de Éfeso. En otras palabras, que abra los ojos de la fe, los ojos del corazón, para que puedan ver mucho más allá. Y la semana pasada, mientras habíamos salido de la casa y estábamos siempre en la mañana que lo levantaba con mi esposa, los dos estábamos libres, teníamos un devocional, estudiábamos la Biblia juntos, y luego Dios pone en mi corazón por qué orar por la iglesia, y yo me acuerdo de lo que Pablo escribe acá, y mi deseo siempre ha sido orar para que Dios abra los ojos de la fe, los ojos del entendimiento de cada persona, porque cuando nosotros tenemos abiertos los ojos de la fe, los ojos del corazón, por la fe podemos ver mucho más allá. No nos vamos a deprimir las cosas que están pasando en el presente ahorita,
porque nosotros podemos entender que Dios está preparando algo para nuestro beneficio. Dice Pablo a los romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todo obrará para bien. Al final, algo Dios bonito va a crear de una circunstancia mala. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Viendo con los ojos de la fe es el tema, y no lo voy a tener mucho tiempo más, esto va a ser breve, pero quiero que de aquí vamos a aprender mucho en esta tarde. Pero vamos a poner esta predicación en las manos del Señor. Todos oramos al Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra. Oh mi Dios, usted tiene el deseo de que nosotros podamos abrir los ojos de nuestro entendimiento, Padre eterno, para que podamos ver las realidades espirituales a nuestro alrededor, cómo el diablo trabaja, Señor, para querernos derrotar a nosotros. Pero sabemos, Padre eterno, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Le damos gracias, Señor, por cada persona que ha venido a este lugar en esta tarde, algunos de cerca, otros de lejos, pero hemos venido con este gran deseo, Padre Santo, de adorar su nombre, de recibir su palabra, Padre bueno, para que podamos crecer por medio de ella, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en esta tarde a poder entender, oh Señor, oh Dios mío, y que no se oiga mi palabra aquí en este lugar, oh Señor, sino que la voz del Espíritu Santo resuene, Señor, en cada corazón en este lugar, oh Señor. Queremos ver, oh Dios mío, tu mano poderosa obrando aquí en este lugar, oh Señor. Queremos ver vidas restauradas, oh Señor. Queremos ver gente que viene al conocimiento de su palabra, Padre amado. Queremos ver sanidades, queremos ver milagros, oh Señor, en este lugar, oh mi Dios, porque cosas, oh Dios mío, mayores, dijo el Señor, haríamos nosotros aquí, oh Señor. Aquí ha venido una persona enferma, aquí ha venido una persona débil, oh Señor. Aquí ha venido posiblemente una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón. Aquí ha venido una persona pasando necesidades, pasando problemas en el hogar, oh Señor, pasando enfermedades, oh mi Dios, pasando tantas situaciones, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas con los hijos, incertidumbre de la vida, oh Señor. Yo le ruego en esta hora, Padre Santo, que se siente al lado de esa persona, oh Señor. Ponga su mano sobre él, ponga su mano sobre ella, para que pueda entender la misma presencia suya en este lugar, oh Señor. Que le demos un lugarcito al Espíritu Santo para que obre poderosamente en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Adoramos al Señor en esta tarde. Puede tomar asiento, por favor, y esto va a ser breve. Viendo con los ojos de la fe. Y yo creo que en este tiempo en que nosotros estamos, y desde que nosotros recibimos al Señor, una de las grandes necesidades que nosotros tenemos es de tener los ojos de la fe abiertos todo el tiempo. Porque con los ojos de la fe podemos ver nosotros las realidades espirituales. Si nosotros nos diéramos cuenta cómo trabaja el diablo a nuestro alrededor, los espíritus malignos que tiene a nuestro alrededor para atacarnos a nosotros. Y alguien dijo en una oportunidad, a veces nosotros nos hallamos metidos en problemas difíciles, en situaciones, y muchas veces, como dijimos una vez, hay problemas que no tenía que ser problema, pero nosotros lo hicimos problema. Y hay problemas que realmente nosotros somos el problema. ¿Se acuerdan, verdad? De esas cosas. Entonces, mientras nosotros no nos damos cuenta con los ojos de la fe qué fue lo que hicimos mal para no volverlo a hacer,
el diablo siempre estará atacándonos por ese mismo lugar. Ya él conoce, como decimos nosotros, el lado flaco de cada persona, y eso es lo que él busca. A mí me dijo un pastor una vez: el diablo sabe que va a ser difícil atacar tu vida y a tu esposa, porque ustedes pasan meditando en la palabra, leyendo la palabra, pasan orando, pero él sabe que si él ataca a tus hijos, va a llegar a tu corazón. Y eso es precisamente lo que el diablo siempre ha tratado. Cuando no nos puede tocar a nosotros, él se dirige a nuestros hijos. Sabe que es una de las cosas que nosotros más amamos, que más apreciamos, y esa es la importancia de que nuestros hijos todo el tiempo estén cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ve el diablo esa marca que tenían los hijos de Israel allá en Egipto en las puertas. Gloria al Señor. Esa marca debe estar en nuestros hijos también, para que el diablo lo tenga que pensar dos veces para atacar a nuestra familia. Gloria al Señor. Así que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tener los ojos de la fe abiertos todo el tiempo, porque cuando nosotros solo miramos las cosas con los ojos naturales, luego nos vamos a encontrar deprimidos, tristes, decepcionados por las cosas que están pasando alrededor. Vino un familiar mío hace un mes a pasear aquí a Estados Unidos, y la primera semana de estar acá lo tienen que hospitalizar, y él estuvo una semana en el hospital. No estaba él en sus planes venir a estar en el hospital aquí a Estados Unidos. Él venía de vacación y a visitar a la familia, pero él aparece una semana en el hospital. Y estaba hablando yo con él y me dice: bueno, esto lo podemos tomar de dos maneras: o me puedo poner a llorar, o me puedo poner deprimir, o lo puedo poner, me dice, como que es un hotel que Dios me había preparado para estar aquí una semana, porque aquí tengo toda la atención médica, la comida a la hora. En vez de yo andar buscando a la familia, dice, de casa en casa a visitarlo, todos han venido aquí al hospital a visitarme. Así que lo podemos ver de una cosa, de una manera. Eso es cuando nosotros vemos las cosas con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Toda situación física que pasa a nuestro alrededor, Dios puede estar obrando algo bonito. Todo al final va a obrar para bien. Y si es algo que yo me he dado cuenta en el caminar en el Evangelio, de que antes de que Dios abra las ventanas de los cielos sobre una persona, antes la persona tiene que abrir los ojos espirituales para poder ver las cosas eternas. Amén, hermano. Gloria al Señor. En el ser humano existe lo que es la vista natural, y que a muchos de nosotros ya se nos está menguando bastante, y necesitamos otro set de ojos, otro par de ojos. Según la vista de la persona, yo me acuerdo que una vez, mientras estaba en clase allá en el país, teníamos una clase con unos muchachos que estaban estudiando medicina, y mientras ellos entraron a la clase que teníamos juntos, ellos llegaron hablando de una clase anterior, que era una clase de anatomía, y esa es la ciencia que estudia el cuerpo humano, y de eso ellos estaban hablando. Y estaban diciendo ellos en la conversación, y yo lo estaba escuchando, de que la persona tiene los 5 sentidos que ya todos nosotros sabemos: el tacto, el gusto, el oído, se me fue la vista, y falta uno todavía, pero bueno, el olfato. Amén, gloria al Señor. Y ellos riéndose ahí, pero son las realidades eternas que la persona dice. Y dicen ellos: y nos dejó 2 oídos y una sola lengua. Y esto para que escuchemos más y hablemos menos, porque la persona tiene el ser humano tiene esa condición, y a veces habla antes de oír. Y por eso nos ha dado el Señor 2 oídos, para que nosotros escuchemos más y hablemos un poquito menos de lo que escuchamos. Pero cuando ellos hablaban de esto, de la anatomía humana, ellos dijeron que de los 5 sentidos que la persona tiene, el más importante es el sentido de la vista.
después de hacer todos los estudios que ellos hacen, todos son importantes, pero dijeron que es el sentido más importante que la persona tiene. Ahora, cuando hablamos del ojo natural, del ojo físico, el ojo físico tiene sus limitaciones. Si ponemos un ejemplo, cuando vemos que va un avión y lleva una luz, de repente vemos que la luz se terminó, y eso no significa que el avión cayó en el mar o que lo derribaron, sino simplemente que la vista no alcanza a ver más allá. Se desapareció de nuestra vista, ya nosotros no podemos ver más allá, y por eso es que nosotros necesitamos la vista espiritual, los ojos de la fe, los ojos del Espíritu, para que podamos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. La Biblia habla que Moisés, cuando salió de Egipto, él no podía ver con los ojos naturales la tierra de Canaán, pero él se movía, dice, por la fe, como viendo al invisible, no poniendo la mirada en las cosas de Egipto, sino en las cosas que tenía Dios preparadas mucho más allá. Y eso debe ser para nosotros también, no tener tanto la mirada aquí en las cosas de la tierra, sino en las cosas eternas que Dios tiene preparadas para nosotros. Gloria al Señor. Y por eso es que nosotros necesitamos activar la vista espiritual. Aquella persona que le hace falta fe para poder abrir esos ojos, para poder ver las cosas eternas, necesitamos orar para poder ver con los ojos del Espíritu, los ojos espirituales. Y eso es lo que pone al apóstol a orar. Y él dice: yo no ceso de orar por ustedes para que el Padre, el Dios nuestro, le dé ese espíritu de sabiduría y le alumbre los ojos del entendimiento. Y así como hay enfermedades físicas en los ojos, hay enfermedades también en la vista espiritual. Porque cuando Dios nos salvó, Dios nos quitó esa venda y ahora podemos ver con los ojos del Espíritu. Pero luego las situaciones de la vida a veces nos cega la vista también. La persona nace con los ojos buenos, los ojos físicos, pero más allá viene una enfermedad bien común que le dicen cataratas, y esos son unas como nubes en la vista que no dejan ver a la persona. Otros tienen tal vez la enfermedad que las cosas hay que ponerlas retirado para poderlas ver. Otros hay que tenerlas cerquita. En el trabajo había un señor que así leía, y yo cuando lo veía leyendo le decía: espérate, te voy a ayudar, y se lo quitaba y me venía y se lo ponía así retirado. Entonces, pero nada más por hacerlos reír. Pero son las cosas que pasan en la vida de la persona. Y en lo espiritual es igual también. Hay gente que ya recibió al Señor, que ha conocido a Cristo, pero de repente aparece también con cataratas en la vista espiritual. Y eso es lo que no lo deja caminar recto en el Evangelio. Un momento va caminando bien, de repente aparece caminando por otro lado, de repente se deprime, de repente se enojó, de repente se desanimó, porque no tenía los ojos de la fe, los ojos del Espíritu bien abiertos para poder entender las cosas espirituales. Pedro le dice a la iglesia también: teniendo pues toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, gloria al Señor, a la piedad amor fraternal, al amor fraternal gozo. Y continúa diciendo y le dice: porque si estas cosas están en ustedes, no nos dejarán caer. Y la persona que no tiene esto, tiene la vista bien corta, está ciego. Entonces el deseo de los apóstoles cuando ellos predicaban es que nosotros tengamos abierta la vista espiritual. Cuando vemos las cosas nosotros con nuestros ojos del Espíritu, podemos percibir mucho más allá. Es más, el ser humano, la persona que ha recibido a Cristo, Dios le da ese otro sexto sentido, ese sentido de ver con los ojos de la fe, de
poder discernir las cosas. Hay cosas que uno dice, esto yo tengo una sensación aquí que algo no anda bien, y eso no lo puede sentir una persona que no ha recibido a Cristo. Yo le decía a mi esposa hace como 2 años, cuando veníamos al culto acá, aquí hay algo que a mí en el culto de la mañana, algo que no anda bien. Aquí se siente como una opresión de algo, yo no sé qué será. Y estaba orando, pues allá se sentaba un señor que no vive tan lejos de acá, que estaba practicando brujería, y venía aquí a la iglesia simplemente o estrictamente a perturbar el culto. Ese era el propósito de esa persona. Muchos quizás no lo entendían, pero desde que yo entraba acá, yo sentía que algo no andaba bien, y estábamos orando. Pero gracias a Dios, lo que cantábamos anteriormente, que la sangre de Jesucristo tiene poder, alabado sea su nombre, y proclamábamos. Entonces empezó a orar más temprano de que el culto empezara, a interceder aquí en este lugar para que Dios derramara esa bendición y pudiera traer libertad en el culto, cuando de repente aparece aquel hombre caminando aquí al altar que quería recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Gloria a Dios. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo, alabado sea su nombre. Y eso nosotros solo lo podemos experimentar cuando tenemos los ojos del Espíritu abiertos, para que no nos deprimamos. Si vamos a, como número 1, quisiera que veamos 3 pasajes en la Biblia. Si usted es rápido para encontrar la cita bíblica, si no lo lleva escrito por ahí, vamos a ir a Génesis capítulo 21. Lo puede buscar usted, o si no, simplemente voy a narrar un poquito acerca de lo que pasa allí en Génesis capítulo 21. Ahí hay una historia que nosotros nos da una enseñanza muy grande. En primer lugar, yo quisiera que veamos, por favor, los ojos cerrados de una mujer llamada Agar. Ese está ahí en el capítulo 21 del libro de Génesis. Los ojos cerrados de esta mujer. En la historia que nosotros vemos ahí, Abraham, el patriarca Abraham, tenía su esposa llamada Sara. Ya muchos conocen esta historia. Entonces, Dios le da una promesa a esta pareja de que de su descendencia iban a ser un hijo. Pero las cosas tardaban mucho, y a veces la persona se impacienta. Quiere las cosas como en el microwave, que estén ahí rapidito. No queremos esperar. Y muchas veces en la desesperación nos adelantamos a los planes de Dios. Estando Abraham casado con Sara, le dice Sara, pues Dios nos ha prometido un hijo a nosotros, pero nada está pasando. Entonces, según la costumbre de esos tiempos, le dice Sara, llégate a Agar, que era una esclava que tenían allí en casa, para que ella tuviera un hijo y pudiera llamarse aquel hijo de la familia, y que en él viniera la promesa que Dios les había dado. Y sucedió de esa manera y nació Ismael. El problema es que más adelante viene ya la promesa de Dios y aparece Isaac allí en el camino, y comienza aquel pleito con aquellos 2 muchachos. Entonces le dice Sara a Abraham que despidiera a Agar de la casa, como quien dice, bótala de la casa, que se vaya con ese muchacho. Ahora ya tenemos lo que Dios nos había prometido. Pero Abraham hace lo que todo siervo y sierva del Señor debe hacer. Cada vez que hay que tomar una decisión en la vida, sea grande o sea pequeña, es bueno preguntarle al Señor, a ver qué dice el Señor de este asunto. ¿Estará agradando delante de Dios? Y él fue donde Dios y le dice, está bueno de hacer esto, de votar esta señora que nos ha servido aquí tanto tiempo, y ahora simplemente como que dice, ya no te necesito, vete para el desierto. Entonces le dice Dios a Abraham, no tengas temor de hacer lo que Sara te está diciendo, porque yo también de este muchacho voy a levantar una gran nación. Y le da una vasija con agua y un poco de pan, y le dice a Agar,
alista tus cositas y vete de la casa. Y sale, ¿verdad? Y no llamó un taxi porque los taxis eran camellos, sino que agarra caminando por el desierto. Y llega el momento en que iba por el desierto, y usted sabe que como cuando nosotros salimos, la gasolina se termina, la comida se termina y hay que parar a buscar algo. Pero en el desierto, que iba a encontrar? Entonces ella se encuentra que el agua se le termina, el pan se le termina, y se sienta simplemente lo que muchos hacemos, sentarnos a llorar. Y se sienta aquella mujer a llorar en el desierto. Gloria al Señor. Y ponga mucha atención a estas cosas, porque mientras ella está ahí, ella dice: yo no quisiera ver cuando mi muchacho muera de la sed aquí en el desierto. Y lo llevó y lo puso debajo de un árbol, y ella se apartó para no ver cuando aquel niño moría. Vea que si hay cosas tristes en la vida, es ver cómo lo que más nosotros amamos está a punto de morir. Alguien ha presenciado que ha perdido un ser querido, o ha presenciado que tal vez un hijo muera, o ha presenciado que tal vez lo que más uno amaba, Dios se lo está pidiendo, o Dios se lo quiere quitar de sus manos. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Esta mujer estaba a punto de perder lo que ella más amaba en su vida. En aquella desesperación, ella se pone a llorar y dice: yo lo voy a dejar ahí y no voy a ver cuando muera. Cuando de repente la voz del cielo que dice, le habla a Agar que no tuviera temor, que agarrara el muchacho. Dios escucha la voz del niño que estaba llorando. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, Dios le abrió los ojos del espíritu a Agar para que pudiera ver una tremenda fuente de agua que estaba ahí al lado, para que ella pudiera llenar su vasija y poder beber agua. Pero a nosotros nos pasa igual en los momentos de desesperación, en los momentos de tristeza. Nosotros también nos enfocamos tanto en el problema y no vemos posiblemente la gran fuente de agua que Dios tiene ahí a nuestro lado. Y por eso es que es importante que nosotros tengamos los ojos del espíritu abiertos para no ver tanto el problema, sino ver la situación o ver a dónde ir. El profeta Isaías dijo: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca, para que nosotros podamos beber de esa agua. Gloria al Señor. Pero para ver estas cosas necesitamos tener nosotros los ojos del espíritu abiertos y poder entender qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. De cada situación Dios tiene algo preparado para nosotros. Podemos seguir. Vamos a ver otro milagro que hay en la palabra del Señor. Y ese no es el número 2, sino que es el número 3. Si lo puede pasar 2 de una sola vez. Los ojos cerrados de un siervo que tenía el profeta Eliseo. Gloria a Dios. Eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Allá aparece un relato grande que nosotros vemos cómo el pueblo de Israel estaba en guerra en aquellos tiempos. Había una gran guerra, y mientras pasaba esta guerra había un problema grande, porque el ejército de Israel tenía guerra con los asirios, y Dios le revelaba a Eliseo a dónde iban a atacar los asirios. Y Eliseo le decía al rey de Israel: en tal y tal lugar van a estar los enemigos. Y ellos se iban para ese lugar. Gloria a Dios. Y de repente aparecen pensando que era que alguien estaba conspirando, pasando la información, pero se dieron cuenta que era que en Israel había un siervo de Dios, y este hombre le daba el consejo al rey para que pudiera saber por dónde iban a atacar los enemigos. Pero hasta donde yo quiero llegar, y lo voy a buscar yo también, el segundo libro de Reyes, le dice Dios: se levantó, dice, en la mañana, en el capítulo 6, versículo 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios,
y he aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, gente en carros. Entonces el criado dijo: ah, señor mío, dijo él, ¿qué haremos? Estamos sitiados, estamos rodeados de un gran ejército aquí a nuestro alrededor. El miedo que le dio a este hombre de verse sitiado, el miedo no podía ver lo que Dios podía hacer en aquel momento. Allí es donde aparece el profeta Eliseo y le dice a Dios, comienza a orar al Señor y le dice: Dios, ábrele los ojos a este hombre para que pueda ver lo que está a nuestro alrededor. Cuando él pudo presenciar con los ojos del Espíritu, gente de a caballo estaban rodeados por un ejército. David podía contemplar eso cuando escribe los salmos y dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Él sabía que Dios lo iba a esconder en el tabernáculo de su morada. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros vemos con los ojos del Espíritu, podemos ver nosotros que hay un ejército a nuestro alrededor. David decía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay un ejército. En el Salmo 20 dice que Jehová es varón de guerra y Jehová es su nombre. No temeremos nosotros, porque sabemos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Y hay un texto en la Biblia que dice que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. Amén, gloria al Señor. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y yo ya voy a terminar, pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento, y este está en Lucas capítulo 24. Los que tienen Biblia, y lo podemos buscar todos juntos, Lucas 24, allí tal vez después lo podemos leer un poco más despacio. Allá aparece un relato en Lucas 24, 13, ahí comienza. Nos vamos a poner a foquear un poquito más la palabra del Señor esta tarde. Gloria a Dios, pero esto nos relaciona rápido con la Biblia a nosotros. Lucas 24, 13. Los ojos velados de los discípulos que iban en el camino para Emaús. Fíjese que aquí habla de que iban estos hombres en el 24:13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, como unos 11 más o menos. Iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y comienza una conversación Jesús con ellos. Y le dice que qué clase de plática es la que ustedes llevan. Y le dicen los discípulos al Señor Jesucristo, que ya había resucitado: ¿serás tú nada más el que no te das cuenta de las cosas que han pasado aquí alrededor? Y él le dice: ¿de qué cosas están hablando? Y ellos le dicen al Señor: de Jesús Nazareno, varón, le dice, poderoso en obra y en palabra, que cómo lo crucificaron, y él empieza a dar los detalles. Pero tenían los ojos velados. Ellos no podían ver de que era el Cristo resucitado que iba caminando con ellos. Los problemas de la vida, la decepción que ellos se habían llevado, estaban prácticamente derrotados. Eso es lo que le decía yo al principio. Cuando nosotros ignoramos la palabra del Señor, ignoramos las promesas, nos sentimos derrotados. Por eso Pablo escribe que aunque nosotros estemos
derribados, pero no estamos destruidos. Amén, hermano. Gloria al Señor. Ellos tenían que entender todas estas cosas. Se sentían deprimidos porque veían las cosas solo con la vista espiritual. Tenían que abrir los ojos del Espíritu para poderse dar cuenta que era el mismo Señor Jesucristo que iba caminando con ellos. A Pedro le pasó igual. Ya cuando Cristo fue crucificado, fue sepultado, él dijo, bueno, dijo él, agarra la atarraya y dijo, me voy a pescar otra vez, porque todo lo que estaba pasando, como quien dice, aquí se acabó todo ya. El Jesucristo que nosotros andábamos siguiendo terminó ya lo que iba a hacer, y como que todo se había terminado. No ven las cosas con los ojos del Espíritu. Por eso es que mucha gente se cansa de caminar en el Evangelio, porque tiene puesto mucho las cosas en las cosas terrenales y no ve las cosas eternas de Dios. Pedro agarró nuevamente la atarraya, como quien dice, se fue otra vez a la profesión anterior, porque todo se había terminado. Allá se les aparece el Señor Jesucristo. Esto le va a traer risa quizás, porque estando allá se les aparece el Señor y le grita de allá, hijitos, han encontrado algo. Y ellos se asustaron. Un fantasma veían ellos y no se daban cuenta que era el mismo Señor que andaba allí caminando con ellos. Gloria al Señor. Eso pasa cuando nosotros, en la desesperación, en los problemas de la vida, cuando nos preocupamos demasiado, no podemos ver la misma presencia del Señor Jesucristo que va caminando a nuestro lado. Y por eso es que Pablo se preocupa tanto para que los hermanos tengan abierta la vista espiritual, para que podamos presenciar, para que podamos percibir las cosas eternas y no simplemente lo de aquí de la tierra. Amén, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Y ya para terminar les voy a decir, y por eso es que mucha gente no invierte en las cosas de allá arriba, y decimos nosotros en el banco del cielo, porque posiblemente no planea ir para allá. Yo nomás que hay oportunidad de invertir en el Evangelio, de invertir en las cosas eternas. Hay que invertir, porque para allá es donde vamos. Hay gente que se preocupa en hacer tantas cosas aquí en la tierra, y está bueno que lo haga, pero no dejemos de pensar que nuestra prioridad debe estar en las cosas eternas, porque para ese lugar es que nosotros nos dirigimos. Gloria a Dios. Entonces Pablo le dice a los efesios, cuando él escribe, él no cesa de orar para que Dios pueda abrir los ojos de su entendimiento. Si me permiten un segundo y vamos nuevamente a Efesios capítulo 1, y él les dice él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que hay en nosotros, para que nos demos cuenta para qué nos ha llamado y cuáles son las grandes riquezas que Dios tiene para nosotros, y cuál es la herencia. Ya para terminar ahí, hermano, por favor, si puede, el último slide que está ahí preparado. Entonces dice Pablo, yo quiero, Señor, que usted alumbre los ojos del entendimiento de los hermanos, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, y cuál es esta gran herencia que Dios tiene para nosotros. El próximo, por favor. Gloria a Dios. Qué bueno ha sido nuestro Dios con nosotros. Y esto es lo que Dios había puesto en mi corazón en este día. Mi deseo es que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que no se deprima, para que no se entristezca, pueda ver que las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor tienen un propósito delante de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que vive con los sentidos físicos todos bien perfectos, bien buenos, pero a veces los ojos del Espíritu están empañados, y Dios desea que nosotros veamos con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu. Alguien me dijo en una oportunidad,
si la visión que Dios ha puesto en tu corazón, lo que Dios quiere que tú hagas, si eso no te asusta, no es suficiente grande. Porque nosotros planeamos las cosas conforme a nuestra capacidad. Pero si nosotros planeamos conforme a la capacidad, lo que Dios puede hacer, podemos hacer cosas grandes. Amén, hermanos, gloria al Señor. Me acuerdo cuando planeamos que íbamos a hacer una cruzada en El Salvador y estábamos diciendo, ¿qué tal ese estadio? Un estadio que agarra como 10,000 personas, pero eso es imposible porque cobran $12,000 al día por usar ese lugar. Era imposible adquirirlo, a no ser que se pongan ventas, como cuando hacen los eventos de deportes, que ponen un montón de ventas y entre todos lo pagan. Pero el evangelio no se vende, amén, esto es de gracia. Gloria al Señor. Y planeando eso, Dios tocó el corazón del dueño del lugar y dijo, lo pueden usar y no van a pagar absolutamente nada. 3 días de gratis, gloria al Señor. Eso es cuando nosotros vemos con los ojos del Espíritu, los ojos de la fe. Y por eso es que Dios desea que usted y yo tengamos los ojos de la fe abiertos para que podamos ver la grandeza del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Podemos darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno ha sido nuestro Dios. Dios desea que nosotros demos un paso de fe, un brinco de fe, gloria a Dios, y experimentar las cosas eternas del Señor. Le voy a pedir de favor, vamos a hacer una oración. Le voy a pedir que se pongan de pie un segundito, por favor, y vamos a orar ya para terminar este servicio. Yo quiero agradecerles por estar aquí en este lugar. Gloria a Dios, nos gozamos en la presencia del Señor aquí en este lugar. Pero yo sé que posiblemente aquí hay gente, mientras usted allí, le voy a pedir que cierre los ojos un momentito, porque posiblemente lleva quizás días caminando en la vida y uno dice, las cosas no me andan saliendo bien, tras un problema a otro, y nos tropezamos una vez y nos tropezamos otra vez, y a veces nos tropezamos en las mismas cosas otra vez. Gloria a Dios. Y muchas veces es porque vamos de crisis en crisis, porque no tenemos los ojos espirituales abiertos. Gloria a Dios. Y Dios desea que nosotros abramos los ojos del Espíritu. Hay gente posiblemente pasando grandes dificultades aquí adentro. Y yo les voy a decir, como dije una vez, hay cosas que yo no les puedo ayudar, pero yo conozco a alguien que le puede ayudar, y ese es el Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros, y lo primero que Él quiere hacer en su vida es salvarlo. Él no quiere que nadie perezca, Él quiere darle vida eterna, gloria a Dios. Dándonos vida eterna, con eso nosotros tenemos el paquete completo, la bendición de nuestro Señor. Podemos experimentar su poder, podemos experimentar su gracia, y podemos darnos cuenta el propósito y el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, nos gozamos en su presencia. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Si hay alguien que posiblemente se siente en este momento así como se sentía Agar, desesperado, lo mejor que tenía se le está quitando de sus manos. Gloria a Dios. Hay gente que posiblemente se siente sitiado, rodeado de los enemigos. En este día puede pasar aquí al altar, gloria a Dios, y decir como dijo David, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Hay gente pasando grandes problemas, pasando enfermedades. Una señora invirtió $30,000 porque quería sacar a su hijo de la adicción a las drogas. Cuando todo el dinero se había terminado, decidió venir al altar del Señor. Lo que $30,000 no pudieron hacer en 30 segundos, el Señor se lo solucionó. Gloria a Dios. Y yo creo que eso Dios lo puede hacer en esta tarde también. Pero hay algo más grande todavía. Posiblemente aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo Jesús
como su Salvador. Puede ser que sea la última vez que está en una iglesia, yo no lo sé. Puede ser que sea la última vez que alguien le hace un llamado, que acepte a Cristo Jesús en su corazón. Hoy el Señor puede salvar su vida. Hoy puede escribir su nombre en el libro de la vida, porque viene el momento en que los libros van a ser abiertos y ese libro se abrirá y el Señor lo llamará por su nombre, y todo aquel que no se encuentre ese nombre escrito en el libro de la vida, la Biblia dice que será lanzado al lago de fuego. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es un día que Dios puede salvar su vida. Hoy es el día que Dios puede escribir su nombre en el libro de la vida. Si no ha recibido a Cristo Jesús todavía, allí donde está puede levantar su mano y Dios hará fiesta en los cielos. Hay una gran fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Gloria al Señor. Dios está llamando. La mano del Señor no se ha cortado todavía. La mano de Dios no se ha cortado. Todavía Él está esperando. Alguien más puede hacer que la venida del Señor sea esta noche. Puede hacer que sea esta tarde. Nosotros no lo sabemos. Pero mientras hay vida, hay todavía esperanza. No se vaya de este lugar sin recibir a Cristo Jesús en su corazón. No permita que el diablo le arrebate la salvación. Oh, gloria al Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Dios está obrando en este lugar. Dios está rompiendo cadenas. Dios está sanando personas. Dios está libertando al cautivo. Dios traerá vida nueva. Dios traerá cosas grandes para su vida. Si tantito le cree al Señor y comienza a caminar con los ojos de la fe abiertos, con los ojos del Espíritu, para poder ver las cosas eternas que Dios tiene preparado para su vida. Gloria al Señor. Alabado tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Sí, Padre Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Oh Espíritu Santo, toque, Señor, en este día. Toque vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, su presencia en este lugar. Oramos por nuestros hijos, Señor, por nuestros niños, Padre eterno, que necesitan, oh Señor, de usted, Padre Santo. Necesitan su presencia. Necesitamos de su ayuda, Señor. Hay momentos, Padre eterno, que nuestros recursos se terminan, pero conocemos a alguien, oh Señor. Él dijo, mío es el oro, mía es la plata. David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oh mi Dios, extienda su mano. Hay una persona pasando dolor, oh Señor, un dolor interno en su corazón. Hay incertidumbre, Señor. Yo le ruego, Padre Santo, en esta hora, Padre amado, toque vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh mi Dios, en esta hora, Padre Santo, eres grande, Señor. Yo le ruego, Padre eterno, sane los enfermos en esta tarde, Señor. Hay gente desesperada, oh Señor. Hay gente como Agar, oh mi Dios. Todo se ha terminado, todo se había agotado, Padre eterno. Necesitamos abrir los ojos del Espíritu para ver esa fuente. Como el siervo de Eliseo, Padre Santo, se veía rodeado de sus enemigos, oh Señor. Se veía rodeado, Padre eterno. Pero en ese momento, Padre amado, allá aparece aquel hombre orando, Padre eterno, para que aquellos ojos sean abiertos, oh Señor, y puedan ver que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Gracias, Padre Santo, por lo que continúa haciendo en este lugar, oh Señor. Gloria a Dios. Qué bueno ha sido nuestro Dios con nosotros. Te podemos dar un aplauso al Señor. Él está en este lugar y yo lo creo así. Hay un texto en la Biblia que a mí me ha ayudado tanto. Si mi pueblo se humillare, gloria al Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Hay cosas, como me dijo alguien a mí, que nos vamos a tener que agarrar de los cuernos del altar bien fuerte para que se puedan solucionar.
Hay problemas en la vida que humanamente hablando no tenemos nosotros una solución, absolutamente fuera del control de nosotros. Y esto a mí me ha traído, yo siempre estoy orando por ustedes, todo el tiempo yo estoy orando por ustedes, uno por uno, nombre por nombre. Y esto me llamó la atención de que Pablo decía, yo no ceso de hacer oraciones por ustedes para que Dios les abra los ojos de la fe, para que podamos ver las cosas eternas, para que podamos ver que tenemos una guerra espiritual. Su amigo no es su enemigo, el compañero de trabajo no es su enemigo, la otra iglesia no es nuestro enemigo. El enemigo que tenemos es el diablo y él no cesa de atacarnos. Él vino para matar, para robar, para destruir. Él quiere destruir su familia, él quiere destruir su hogar, él quiere destruir sus hijos. Él es el que se encarga que le ofrezcan drogas a nuestros hijos. Él es el que se encarga de todo esto. Pero gracias a Dios que vino el Señor para deshacer las obras del diablo. Gloria al Señor. Pero eso solo lo vamos a entender cuando nosotros vemos con los ojos de la fe. Él vino para darnos vida y para que lo tengamos en abundancia. Vamos a orar para despedirnos de este lugar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por todas las cosas buenas que usted ha hecho en este lugar, oh Señor. Dios mío, oramos, Padre eterno, que la presencia de Jesucristo vaya con cada persona, con cada familia, Señor. Oramos, Padre eterno, por esta señora que su esposo ha sido deportado del país, oh Señor, y ella está en una incertidumbre, Padre eterno. ¿Qué será de su familia? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Oramos, Padre eterno, por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquella persona, Dios mío, que está pasando problemas, por aquella persona que está pasando enfermedades y que no tiene un seguro médico, Señor, no tiene dinero, Padre Santo. Yo le ruego, Señor, que su mano de poder, Dios mío, toque esa vida, Padre Santo. Nos despedimos de este lugar, pero no de su presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno ha sido nuestro Dios.